Santo. Amén. Hacemos una oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con las luces del Espíritu Santo. Dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bueno, de vuelta, muchas gracias por la invitación y bueno, ese queridísimo pueblo paraguayo. Yo tengo parte de mi familia, mi bisabuela era paraguaya, mi padre es cerquita de Paraguay de Misiones, así que le tengo enorme estima y aparte muchísimos amigos. El tema que nos toca tratar justamente es el de los cristeros mexicanos, sin duda que requiere una presentación histórica, porque bueno, no todo el mundo está obligado a conocerlo, ¿no? Y sobre todo a comprender bien los sucesos que uno más adelante va a entender o va a conocer. En México era llamada la Perla de América, ¿no? La Nueva España, de hecho, ¿no? Así se lo llamó a México cuando solamente se estaba comenzando el descubrimiento. Y va a ser en este mismo lugar donde van a suceder los episodios que ahora vamos a intentar narrar. Yo voy a intentar hacer un resumen de este tema porque cuando uno quiere mucho a una persona o a un país o a una historia, es como que habla mucho. Entonces voy a intentar ser lo más escueto posible, porque le dediqué varios años de mi vida al tema de los cristeros mexicanos, y entonces, bueno, tiendo a hablar mucho, pero voy a tratar de acotarme, por eso traté de resumir lo que les voy a decir. Cuando lo mejor de la cristiandad, que fue la cristiandad puntualmente en ese momento en España, se trasplanta a México, ese hombre providencial que fue el gran conquistador Hernán Cortés, hoy bastante olvidado e incluso vilipendiado por la historia oficial, la conquista de la Nueva España va a ser un capítulo de gloria para la conquista y evangelización de América. Y aquí se va a dar el episodio famoso de la primera evangelización, ¿no? A menos en el continente. Cortés llega al puerto de Veracruz, ahora estamos por festejar el aniversario de la llegada de Cortés a México, y inmediatamente después de la conquista va a pedir que varios religiosos, los famosos 12 misioneros primeros que llegaron a México, fuesen enviados para evangelizar. Es famosa la anécdota en que cuando Cortés recibe los primeros evangelizadores, venían con hábitos medio franciscanos, derruidos, harapientos, los religiosos, muchos de ellos a pie, descalzos. El mismo Cortés, el gran conquistador, se baja del caballo y besa la túnica de los primeros misioneros. Y este gesto va a quedar muy, muy, muy grabado en el alma del pueblo mexicano, que va a ser un pueblo siempre, hasta el día de hoy, muy, pero muy religioso, ¿no? Religioso para los ídolos falsos, para los ídolos diabólicos que tenían los aztecas, sacrificios humanos y todo lo demás, como también para lo bueno. Por eso al día de hoy se dice que en México es 99% católico y 100% guadalupanos, ¿no? Entonces, el episodio de la cristiandad se va a dar en ese marco, pero no todo México es igual. Vamos a ver si esto funciona. Aquí tenemos un poco, por las dudas, para los que no somos mexicanos, un poco el mapa de México, ¿no? México está bien marcado, es casi una silueta hacia abajo, bueno, el México que hoy conocemos, porque ustedes seguramente habrán escuchado alguna vez hablar de que México era mucho más grande de lo que es ahora. Gran parte del México, digamos, del norte fue casi vendido, robado por los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Por eso toda la zona de Los Ángeles, lo que hoy conocemos como California, bueno, hay muchísimos nombres españoles porque México era el doble casi de lo que es al día de hoy. Bueno, no entro en el tema pero por el tratado famoso de Guadalupe Hidalgo, bueno, fue en parte ya saqueado México. Pero en México así todo se pueden distinguir tres grandes zonas: el México central, ¿no?, que encontramos medio en el centro, el México del norte, y a su vez el México, si queremos, entre comillas, del sur, o llamaremos del este, ¿no? Bien, sobre todo este fenómeno que vamos a ver ahora de los gesteros se va a dar especialmente en el México del centro.
Y uno podrá decir, bueno, ¿y por qué se dio justamente ahí y no en otros lugares? O sea, sí se dio en otros lugares porque va a ser un episodio nacional, pero principalmente ahí. ¿Por qué? Porque en la parte, digamos, del este o sur, más bien del sur, va a sufrir una evangelización distinta. Por un lado, esa es mi hipótesis, y por otro lado, porque el norte de México, como vemos acá en lo que es, hoy conocemos Coahuila, Chihuahua, Sonora, etcétera, la cercanía también con el país vecino de Estados Unidos va a hacer que el catolicismo sea distinto al centro. Bueno, es un tema discutible, que algunos podrán estar de acuerdo, pero hay un componente más todavía que es el México central, y puntualmente un estado de México, que es el estado de Jalisco, cuya capital es Guadalajara, este famoso corrido, ¿no?, de Jalisco-Guadalajara, va a ser como el epicentro, donde va a darse mayormente este episodio de los cristeros. Bueno, entonces más o menos ubicados en lo geográfico, un país que no es el nuestro por lo menos, pasamos acá lo que decía un poco de por qué quizás el sur de México quedó poco evangelizado. Porque recibió la influencia, y esta es mi hipótesis, desde el principio de la evangelización de México, de una corriente, más bien que podría llamarse más cercana a los indígenas, ¿no? Bueno, sería discutible el tema, pero lo cierto es que aquí en Chiapas, al sur de México, fue obispo muy poquito tiempo, porque después lo echaron corriendo los mismos sacerdotes porque era mal obispo, el famoso Fray Bartolomé de las Casas, un fraile dominico, uno de los inventores de la leyenda negra hispanoamericana. Fray Bartolomé de las Casas, no entramos en el tema, pero es un converso, entra como dominico, como sacerdote y dominico, y va a ser uno de los principales responsables de que España sea atacada por la evangelización y por la conquista. Quizás, quizás con una buena intención, pero él exageró muchísimo los números, las matanzas, habló de, no diríamos en aquel momento, en aquella época, de un genocidio, pero habló de que, bueno, que los españoles eran todos malos y los indios eran todos buenos. Y como sabemos, las generalizaciones de ese tipo nunca son, ni la leyenda negra es buena, ni tampoco la leyenda rosada. Pero lo cierto es que el sur de México, o el sureste, fue en parte evangelizado por él y quedó un poquito toda esta idea medio pro-indígena. Bueno, hoy por hoy está en todo México o en toda Hispanoamérica esta corriente, ¿no? Pero no entramos ahí. Bien, sigamos un poco más para adelante. En el año, ya, mejor dicho, en el siglo XIX, cuando se dan todas las independencias, como sabemos nosotros, muchas de estas independencias, aunque hayan tenido una buena intención al inicio, que era tratar de independizarse, o mejor dicho, de ser autónomos de la madre patria, que era España, sobre todo porque estaba dominada por Napoleón Bonaparte, sobre todo a través de su hermano, José Bonaparte. Bueno, muchos de los espacios, para decirlo de algún modo, de Hispanoamérica se vieron casi como obligados a darse primero una cierta autonomía de España. Brevemente, Fernando VII va a ser detenido en España, estamos al inicio de 1800 con la invasión napoleónica, va a poner a un rey, que es su hermano, José Bonaparte, Pepe Botella, como se lo conoce en la historia, y entonces, bueno, las Españas, o España que estaba aquí en el continente, que llamamos Hispanoamérica, lo que llamamos los virreinatos, van a comenzar a darse una cierta autonomía, porque no querían ser parte de un dictador como era José Bonaparte. Y ahí se van a dar poco a poco las independencias, con toda una discusión detrás de esto, en la que tampoco entramos ahora. Lo cierto es que los movimientos de autonomía y después de independencias van a ser al final dominados por las corrientes más bien liberales. Y dentro de las corrientes liberales, algunas corrientes claramente masónicas, en casos más evidentes, en otros casos más ocultas. Por ejemplo, en algunos países, como puede ser lo que uno conoce como Argentina, muchos de estos, entre comillas, independentistas adherían a las sectas masónicas, pero de modo ocultamente. O sea, capaz que iban a misa el domingo, pero después eran masones.
En otros países, no. Puntualmente en México, la masonería siempre ha sido bastante más a cara descubierta que en otros países. Uno de estos presidentes mexicanos, después de la independencia, fue el famoso indio Benito Juárez. No hace falta que diga por qué le dicen el indio, ¿no? Basta con ver la cara y bueno, no tiene una cara de Brad Pitt o de un rubio de ojos celestes, digamos. Le venía bien el apodo normal. Está bien. Bueno, Benito Juárez va a ser un presidente en México desde 1855 a 1872. Y con la presidencia del indio Benito Juárez va a comenzar una cierta persecución, más bien solapada, lenta, a la Iglesia Católica Apostólica Romana, la religión absolutamente preponderante y mayoritaria en México. Acordémonos que no, en un país como México había algún que otro protestante, pero era más bien muy claramente una minoría. Bien, después de Benito Juárez va a venir otro presidente también, que diré la masonería, un periodo llamado el Porfiriato, ¿no? Que fue el famoso Don Porfirio Díaz. Si alguna vez escucha correos mexicanos, Don Porfirio Díaz va a ser nombrado muchísimas veces. Don Porfirio Díaz es el famoso autor de esa frase que dice, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de Norteamérica. Él, a pesar de, no, ya dije que era liberal y masón, al menos va a dar un cierto periodo de paz a México. No va a enfrentarse directamente con la iglesia, al contrario, va a ser bastante más pacífico con la iglesia. Y podríamos decir que hay una especie de paz al estilo cuasi como Constantino, el emperador Constantino, en México bajo el llamado el porfiriato. Lo cierto es que terminado el porfiriato y ya entrando en el siglo XX, en el siglo pasado, van a reflotarse ciertas corrientes anticlericales, anticristianas, no a partir del pueblo, sino a partir de los gobiernos. Tenemos que entender que ya muchos de estos gobiernos habían comenzado poco a poco a adherir a las corrientes socialistas. Ya nos encontramos en principios del siglo XX, vamos a tener la Revolución Rusa de 1917, ¿no? Y México va a ser siempre una especie de conejillo de indias para muchas de estas ideologías nefastas, ¿no? Va a haber una consagración a México del Sagrado Corazón de Jesús en el famoso Cerro del Cubilete de 1914. Y en el año 1917, bueno, perdón, va a haber me adelanté, pero esta imagen va a sufrir una dinamitación en el Cerro del Cubilete, milagrosa porque va a quedar el corazón y la cabeza del Sagrado Corazón de Jesús después de esta explosión. Va a reconstruirse después el monumento. Este es el monumento eh, que fue rehecho, todavía el día de hoy se conoce, se puede visitar, es lindísimo el lugar, muchos mexicanos van caminando incluso de rodillas hasta el santuario, van subiendo el cerro. Bien, lo cierto es que en el año 1917 se va a reformar la Constitución Nacional de México que se había publicado en 1857, bajo el tiempo del indio Benito Juárez. Y estos que están acá con el brazo extendido no es que sean nazis ni nada de eso, sino que era el modo en que tenían para jurar en aquella época, ¿no? Eh, los reformadores de la Constitución Nacional, los constituyentes, en su inmensa mayoría eran más bien de tendencia anticlerical, ya sea liberales o socialistas digo entre comillas, marxistas, ¿no? Por ejemplo, algún texto de alguno de estos personajes de la época, por las dudas, la famosa reforma de la Constitución Nacional del 17, la Constitución de Querétaro, es muy conocida para cualquiera que estudie algo de leyes, porque es, entre comillas, el modelo de las constituciones modernas. Bueno, vamos a ver qué es lo que decía uno de estos convencionales en el medio de la asamblea. Cito: señores diputados, si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de frailes tejerán mis manos.
Yo aplaudiré desde mi bancada a todo el que injuria aquí a los curas. Todos sentimos odio contra el clero. En este punto, todos estamos conformes. Liberales y radicales, en el sentido de socialistas, ¿no? Si todos pudiésemos, hasta nos comeríamos a los curas. Bien, se tiraban acá, incluso en esta Constitución Nacional, la reforma, contra la misma institución de la Iglesia, contra la institución de la confesión, por ejemplo. Cito un párrafo cortito. Cada mujer, cito, cada mujer que se confiesa es una adúltera, y cada marido que lo permite es un alcahuete y consentidor de tales prácticas inmorales. Esta es la razón de que haya tantos hogares en estado desastroso. Esto lo decía un diputado, un convencional constituyente. Si no se ponen los medios para evitar estos ultrajes a la moral, nunca llegaremos a una conclusión terminante y daremos margen para que cada hogar sea un desastre, para que cada mujer sea una adúltera y cada sacerdote un sátiro suelto en el seno de la sociedad. No contentos con criticar, algunos incluso intentaron, como en el estado de Tabasco, legislar el modo de practicar la fe y el modo de practicar el sacerdocio. Por ejemplo, en el estado de Tabasco se decía que para ser sacerdote, cito, hay que ser tabasqueño, mayor de 40 años, con estudios en la escuela oficial, ser casado y de buena moralidad. O sea, imponían incluso hasta el matrimonio para los sacerdotes. Es decir, se inmiscuían o se querían meter en la misma legislación de la iglesia. En un país, y esto siempre lo repito cada vez que doy esta clase o charla o conferencia, en un país donde el pueblo entero era católico. Es decir, que vamos a encontrarnos con una revolución, la de los cristeros, completamente antipopular. Es decir, una camarilla, un grupo de gente, un grupo de ideólogos que quieren ir contra el pueblo. No es que el pueblo, porque si uno dice, bueno, el pueblo era marxista, el pueblo era ateo, el pueblo era masón, bueno, entonces querían matar y comerse a los curas. Bueno, que se los coman, van a quedarse con una indigestión y con un empacho horrible. Pero lo importante era que era una acción antipopular, era contra el pueblo, iban contra la gente. Bien, pasamos un poco más. Van a comenzar a darse, entonces, en el año 1917, mismo año de la Revolución Rusa, no olvidarse de los comunistas en Rusia. Acuérdense que el 17 también es la aparición de la Virgen de Fátima, que la Virgen va a decir, si no se consagra Rusia, el Inmaculado Corazón, los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo. Bueno, bien. Van a comenzar una serie de atentados, este que puse acá en la imagen es un crucifijo famoso, que todavía se conserva en la actual Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Hay una antigua basílica donde estuvo muchísimos años la imagen, la tilma de San Juan Diego, con la Virgen de Guadalupe, y sobre el altar estaba este crucifijo. Un hombre va con una bomba, lo coloca debajo del altar, donde estaba la tilma del cuadro de la Virgen de Guadalupe, digamos, ¿no? La imagen, y este era el crucifijo que estaba allí de altar para celebrar la Santa Misa, y ante la explosión, bueno, la tilma quedó intacta, 100% intacta, y este crucifijo quedó arqueado, doblado, como si el hijo hubiese querido defender a su mamá, ¿no? Ese todavía crucifijo se puede venerar en la Basílica de Guadalupe, en la nueva Basílica de Guadalupe que está al ladito de la anterior, ¿no? Bien. Entonces que después de la Constitución Nacional de Querétaro del 17, que se implantaban leyes ya contrarias a la Iglesia, pero sabemos que una cosa es la Constitución Nacional y otra cosa son después las leyes que van legislando lo que la Constitución Nacional dice. Es como si fuera una carta magna, un reglamento gigantesco, que después poco a poco vamos reglamentando las cosas que dice acá. Bien, va a pasar un primer presidente, que es don Álvaro Obregón, también de la misma tendencia, pero que no se va a animar a ir de modo directo contra la iglesia, porque el pueblo no lo quería. O sea, era un grupo de ideólogos que estaban queriendo armar una revolución. Álvaro Obregón, hasta que va a llegar este presidente. Este presidente que ustedes pueden ver ahí, Plutarco Elías Calles, un sujeto patibulario, también masón, ¿no? Fíjense acá, lo que les decía antes, las fotos, ¿no? Bien claras, bien evidentes, un hombre muy enemigo de la fe,
no solamente un ideólogo, sino que alguien que quería poner en práctica las leyes persecutorias contra la Iglesia, y va a dictar una ley que se va a conocer en la historia como la ley Calles, una ley penal, o sea, con normas penales para perseguir a aquellos que no estaban de acuerdo con esa reglamentación, que simplemente lo que hacía es poner y bajar la práctica lo que se había decidido en el año 1917 en la reforma constitucional de Querétaro. Entre otras cosas, esta ley Calles va a decir más o menos lo que cito de memoria, que estaba prohibido ir públicamente vestido de sacerdote. O sea, yo no podría estar como mi sotana, no podría ir por la calle en un delito, ¿no? Estaba prohibido hacer cualquier tipo de manifestación pública de la fe. No podía tener un rosario en la mano rezando por la calle el rosario, o un escapulario colgado del cuello, o no podía hacer manifestaciones como, no podía gritar "Viva Cristo Rey", por ejemplo, porque era un delito penal. Esta va a ser la famosísima y tremenda ley Calles, presidente desde el año 24 al año 28. Y este va a ser como la introducción o el inicio del tema que nos ocupa a nosotros ahora, que es justamente la cristiada o la contrarrevolución cristera. Porque el gobierno de Calles, entre otras cosas, lo que va a decir es no solamente que vamos a perseguir a las personas, sino también que vamos a adueñarnos de los templos. Y una de las cosas que el Estado mexicano planteaba bajo esta ley es que a partir de ese momento todos los templos y todas las propiedades de la iglesia pasaban a ser parte del Estado mexicano. Se prohibía la educación católica, yo no podía educar a mis hijos católicamente en la escuela católica, por ejemplo, y todo querían reducido a la esfera privada. Bueno, muchas veces pasa eso, que incluso también en la actualidad, que se nos quiere perseguir a los católicos para decirnos que nuestra religión es una cuestión privada, que si vos de la puerta de tu casa para adentro querés creer en lo que quieras, cree en lo que quieras, pero no se puede hacer ninguna manifestación pública. Y eso no es catolicismo. O sea, eso es una especie de privatización de la fe, porque sabemos que por lo que dijo Jesús, que nosotros somos, dice, el cristiano es sal de la tierra y luz del mundo. Dice Jesús, no se puede esconder una luz bajo una mesa, ¿no? Se pone en lo alto para que ilumine. Entonces yo como cristiano, si quiero seguir realmente a Cristo, tengo que mostrarme distinto ante el mundo. Tengo que ser luz del mundo. No me pueden esconder a mí en el ámbito de la sacristía nada más. O sea, soy católico en mi casa, me hago la católica con mis amiguitos católicos nada más, pero públicamente. No, eso es un fariseo, es una hipocresía, ¿no? Uno es católico 100%. Yo siempre digo esta frase del gran autor inglés, que es Chesterton, que una vez le preguntaron si él era un autor católico, un escritor católico, y él dijo, no, yo soy católico. Lo que pasa es que cuando escribo a mí se me nota. Claro, se te tiene que notar que uno es católico. Bien, la ley de Plutarco Elías Calles. ¿Qué es lo que va a suceder? Claro, los obispos mexicanos dijeron, nosotros no podemos aceptar esto, ¿no? No podemos aceptar que a partir de ahora tengamos que ser como funcionarios del Estado, como empleados del Estado, no podemos permitir que los templos pasen a manos del gobierno, no podemos permitir que todos los sacerdotes extranjeros, por ejemplo, la ley decía eso, o las monjas, las religiosas extranjeras, tenían que exiliarse, tenían que irse del país, no podemos sacarnos el hábito, decían las religiosas o los sacerdotes, bueno, en fin. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo hacemos para luchar contra esto? Va a haber entre todo este tiempo incluso un intento de implantar una iglesia local, una iglesia nacional, con un pobre sacerdote, un pobre hombre, el patriarca Pérez. Después terminó incluso repitiéndose, en fin, va a ser un fracaso, con algunos curas más va a ser un fracaso. Bien, de los obispos, todos estaban de acuerdo con que no se podía aceptar esta imposición del gobierno. Ahora, no había mucho acuerdo en cómo hacer para combatir esto que el gobierno planteaba. Algunos decían, bueno, hay que hacerlo de modo simplemente pacífico, otros simplemente, bueno, si ya nos atacan con las armas, defendernos con las armas, otro, bueno, ¿cuál era la táctica? Mientras tanto, el Papa que gobernaba la iglesia en aquel momento, que era Pío XI, inicialmente era un poco dubitativo, pero apoyaba el movimiento católico, claramente, no iba a estar en contra, pero no quería
pronunciarse abiertamente de modo público por la defensa, obviamente armada, si llegaba el momento, llegaba el caso, de los católicos mexicanos. Entonces se va a dar entre los cristeros, entre los católicos mexicanos, en primer lugar, una defensa pacífica. Van a seguir en esto la doctrina social de la Iglesia, bien clara, que es primero uno tiene que oponerse a los gobernantes ante leyes injustas de modo pacífico y a su vez de modo legal, ¿no? De modo legal por medio de firmas, juntaron muchísimas firmas, presentaron recursos de amparo, fueron a los tribunales, bueno, nada, de modo pacífico y legal. Después comenzaron ya de modo pacífico, pero ya pasando a lo ilegal, por ejemplo, un boicot, ¿no? Entonces, en muchísimos lugares la gente no compraba carne, no se iba a los cines, no se compraba combustible, ¿no? Entonces, poco a poco iban haciendo que la economía de México, a partir de estas leyes persecutorias contra los católicos, bueno, querían que se fuese una medida de presión. Bien, nada hacía que el corazón del presidente Plutarco Elías Calles se ablandase. Era un hombre con corazón endurecido. Bien, hasta que va a llegar el día 1 de agosto del año 1926. Este, como podremos decir, que es el puntapié inicial de la Guerra Cristera. ¿Por qué ese día? Porque esta ley que yo venía comentando del presidente Calles va a entrar en vigor ese día. Entonces, ¿qué van a decir los obispos? Los obispos van a decir, bueno, entregar los templos no podemos entregarlos. Ser parte del gobierno mexicano como si fuésemos unos funcionarios, y no, porque seríamos como los cismáticos o todos rusos, digamos, ¿no? Pasaremos a depender del gobierno. No podemos, como hacían los primeros cristianos, non possumus, no podemos nosotros traicionar nuestra propia fe, la fe de nuestros papás, la fe de nuestros padres. Entonces los obispos mexicanos, yo les quiero confesar una cosa, que cuando yo leía esta historia me parecía como algo imposible que el culto estuviese suspendido. Bueno, ahora, año 2020, con todo el tema este del coronavirus y qué sé yo, entiendo cada vez mejor lo que fue para los mexicanos esto que voy a narrar ahora. Los obispos mexicanos dijeron, bueno, ya que no podemos cumplir con esta ley tremenda, vamos a hacer una cosa. Vamos a partir del 1 de agosto de 1926, vamos a retirarnos de los templos. Como ya el gobierno va a querer entrar, nosotros no vamos a querer defenderlo por los temas, somos sacerdotes, vamos a dejar sin culto público a el pueblo mexicano. También, claramente, era una medida de presión, porque si el pueblo era mexicano, era católico, buscaba los sacramentos y todo, bueno, de algún modo esto presionaba al gobierno, ¿no? Probablemente los obispos mexicanos hayan pensado que esto iba a durar poco tiempo. Lo cierto es que duró casi más de 3 años. Bien, va a llegar el día, 1 de agosto de 1926, y quiero narrar una carta de una mujer que va a escribir cómo sentía ella este día. Esta es una foto del último día de culto público, 31 de julio del año 1926, ¿no? Cito: válgame Dios, dice, ¿qué irá a suceder? Es el fin del mundo, decían otros, y se veían por todas partes como un enjambre cuando presiente la lluvia. Mucho asombro causaba ver a tal o cual persona que vivía retirada de los sacramentos acercarse al confesor para recibir el perdón de sus pecados. Otros que vivían en concubinato pedían que se les uniera en matrimonio como Dios manda. Por fin se rezó el rosario con un fervor singular, con un elocuente sermón, y enseguida el santo sacrificio de la misa. Se vivió como despedida la bendición con el Santísimo Sacramento y quedó todo a oscuras. Acababa de retirarse el padre de sus hijos. Éramos huérfanos. Quedó aquel santo lugar hecho todo un mar de lágrimas. Y a partir de ahora, en cada altar, en cada parroquia, en cada sagrario, se va a comenzar a ver esta imagen que vemos acá en pantalla. No está aquí. No está aquí. Es como que Jesús se hubiese ido de la vida pública del pueblo mexicano. Y acá entonces va a comenzar la resistencia, justamente a partir de acá. Porque la contrarrevolución cristera no va a ser una revolución contraria a la revolución anticatólica, sino que toda contrarrevolución es hacer justamente lo contrario de la revolución.
No es que una revolución se opone a otra, no, sino es que hay que hacer justamente lo contrario. Si esto es negro, hay que poner blanco, no más negro. Van a comenzar los asesinatos, las profanaciones, los templos van a quedar vacíos, y claro, los sacerdotes se van a replegar o en las ciudades grandes. Algunos van a pasar directamente a la clandestinidad, a comenzar a celebrar misas en las casas, ¿no? A hacer misas catacúmbicas, misas clandestinas. Muchísimos obispos, casi todos los obispos, van a exiliarse fuera del país. Algunos se van a ir al país vecino de Estados Unidos, otros se van a ir a Roma. Poquitos obispos se van a quedar con el pueblo fiel de modo clandestino, intentando asistir a sus ovejas como buenos pastores. Y la reacción católica va a comenzar. ¿Y cómo va a comenzar la reacción católica? Y bueno, porque los soldados federales del gobierno federal de México van a ir a querer tomar los templos, ¿no? Y uno como laico fiel es como si uno está en su parroquia, su capilla, ¿no? Donde me bauticé, donde mis papás se casaron, donde yo tomé la comunión. Y veo que de un día para otro llega la policía, llega el ejército y quiere ocuparla, y quiere poner los caballos dentro de la iglesia, y usarlo de establo, usarlo de prostíbulo. No, un momentito, yo es el lugar donde yo tomé los sacramentos, es la casa de Dios. Por más que no esté Jesús sacramentado, yo tengo que defender este templo. Fue construido por las manos de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis padres. Y así va a comenzar entonces la guerra cristera. Se va a pasar de una lucha primero pacífica y legal a una lucha pacífica y legal, como lo que decía lo del boicot, hasta finalmente el paso de la lucha armada. ¿Cómo comenzará la guerra cristera? Y simplemente así. Van los soldados, quieren tomar el templo, van algunos católicos, varones o mujeres, quieren defender con palos, con un hacha, con piedras, con lo que sea, y así, bueno, poco a poco van a ir ganando terreno, van a robar las armas a estos soldados, y va a comenzar una guerrilla, una, una guerra de guerrillas católica. Esto va a ser la contrarrevolución cristera. Algunas de las imágenes, obviamente son todas imágenes en blanco y negro por la época, ¿no? La vía pacífica no era posible, o no era ya viable. Los católicos entonces van a comenzar a ir a las armas. Quizás recordando las palabras de San Agustín, hoy muchas veces como en desuso, ¿no? Decía San Agustín, siempre los malvados han perseguido a los buenos, y los buenos han perseguido a los malvados. Los judíos mataban a los profetas, y los profetas mataban a los impíos. Los judíos azotaron a Cristo, pero Cristo también azotó a los judíos. ¿Qué hay que pensar de todo esto?, decía San Agustín. Dos cosas. Que hay quienes obran movidos por la verdad y quienes obran movidos por la maldad. Están quienes obran en vistas de corregir y quienes solo quieren dañar. Bien, ¿cómo hacer la revolución? Acá yo había puesto los principios elementales de la doctrina social de la Iglesia para que para cómo se puede hacer frente a un gobierno tiránico, ¿no? Habitualmente la doctrina política o la doctrina social de la Iglesia plantea que existan violaciones ciertas, graves y prolongadas, no solamente una o dos, ¿no?, contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso de los católicos. En México existían. Segundo, que se hayan agotado todos los recursos, firmas, recursos de amparo, acciones legales. En México se había hecho todo, ya no quedaba otra. Que el levantamiento no provoque desórdenes que sean más grandes de los que ya se estaban sufriendo, porque si no, era como salir como dice el dicho, de Guatemala para meterse en Guatepeor, o saltar de la sartén al fuego, digamos, ¿no? Cuarto, que haya una esperanza moral de éxito. Y quinto, que sea realmente el último recurso, y que no exista una mejor solución. Bueno, todo esto en el México de la década del 20 se había pensado y se había sopesado. Había gente muy, pero muy importante, muy, muy pensante, no eran tontos, ¿no? Había el famosísimo beato Anacleto González Flores, ¿no?, mártir, ¿no?, padre de familia, abogado, profesor, era uno de los tantos que, bueno, va a morir también en esta gran cruzada que fue la cristiada. Es decir, conocían la doctrina de la iglesia, no eran improvisados, no era que un día para otro se levantaron y dijeron, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a defender la iglesia con un palo. No, 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 sabían lo que estaban haciendo. De hecho, el mismo Beato Anacleto González Flores era un partidario de la lucha de los católicos de modo paulatino, con todos estos, entre comillas, ingredientes o recetas que recién decíamos. Lo primero de la lucha pacífica y también legal, y después pacífica y legal, y a su vez después hasta llegar a la famosa lucha armada
de la cristiada. Hombres, mujeres, niños luchaban en una guerra sin cuartel que va a durar 3 largos años. Nadie entendía cómo van a subsistir los primeros católicos, que eran casi como quintuplicados en su número respecto de los militares. Sobre todo, también tener en cuenta que no era gente con instrucción militar, no sabían manejar las armas, así que había que hacer justamente camino al andar. Así fue, entonces hay que hacer una defensa de los templos, ¿no? Los católicos iban ocupando los templos poco a poco. ¿Para qué? Para que, bueno, tratasen de ocuparlos antes de que llegase el gobierno federal. El beato Anaqueto González Flores va a ser uno de los mártires. Hay muchísimos martirios para narrar, que siempre me gusta narrar el del beato Anaqueto González Flores, padre de familia, dirigente, dijimos. Quizás el momento de su muerte fue traicionado, claramente, y yo tuve la gracia de estar en la casa donde lo detiene junto con los hermanos Vargas, y en el momento de la detención, uno de los que estaba con Anaqueto González Flores pide confesarse. Sabían que iban a la muerte, comenzaban a perseguir a los cabecillas y después los mataban. Anaqueto, en su momento, cuando él escuchó que este compañero suyo de martirio pidió confesarse, dijo lo siguiente: no, hermano, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y de perdonar. Es un padre y no un juez el que te espera. Tu misma sangre te purificará. Y dirigiéndose al verdugo que iba a ejecutarlos, les va a decir lo siguiente: general, perdona usted de corazón. Muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez, y entonces tendrá usted en mí un intercesor con Dios. Vosotros me mataréis, pero sabed que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí dispuestos a defenderla hasta el martirio. Y termina diciendo: me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión y de mi patria. Y termina con esto: por segunda vez oigan las Américas este santo grito. Yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey. Y finalmente va a ser ejecutado. ¿Por qué decía por segunda vez oigan las Américas este santo grito? Porque tiempo antes, algunas décadas antes, había sido martirizado a la salida de la Catedral de Quito, en Ecuador, un gran presidente ecuatoriano que fue don Gabriel García Moreno, mártir de la masonería. Él era católico, García Moreno, y antes de morir va a decir justamente esta frase: yo muero, pero Dios no muere, Dios no muere. Fijémonos cómo Anaqueto González Flores, uno de las almas del movimiento contrarrevolucionario cristero, conocía bien la historia y conocía bien los personajes de la historia. Bueno, son muchísimos mártires, ¿no? Que no querían traicionar la fe, decían como los primeros católicos non pósumos, ¿no? Acá una de las fotos de los movimientos católicos mexicanos, ¿no? Bien, algunas fotos son fuertes, pero vale la pena que uno las conozca. A ver, misas de campaña. Bueno, estas son la supresión pública del culto. Va a hacer que muchos sacerdotes vayan con el pueblo fiel al campo, ¿no? A los cerros, y podían celebrar misa desde en una cueva hasta en un sótano. Todavía el día de hoy yo he conocido algunos mexicanos que tenían recuerdos de las misas clandestinas que se celebraban en sus casas en tiempos de la cristiada, porque muchos mexicanos tienen todavía familiares, algún abuelo, bisabuelo, tío abuelo que participó, que murió en la guerra cristera. Eh, Son muchísimos los mártires que dijeron non possumus, ¿no? No podemos traicionar nuestra propia fe. Algunos que ni siquiera están ni beatificados ni nada. El caso de una jovencita llamada Zenaida Llerenas, joven que había hecho un oratorio clandestino en su casa, y por eso fue capturada. O sea, fue capturada porque había hecho un oratorio, un pequeño altarcito en su propia casa. La belleza de esta niña, desde el momento inicial, provocó los bajos instintos de los carceleros, quienes después de desnudarla, la sujetaron a un durísimo interrogatorio. La jovencita apretaba, no podía decir nada. El general, que dirigía este grupo de canallas, le dijo: tu orgullo está en que eres virgen, pero si insistes en tu silencio,
te entregaré a los soldados en este mismo momento. Estaban pidiendo que delatara a otros cristeros, ¿no? Los soldados aplaudieron burlonamente la proposición, y la jovencita hizo una plegaria, levantó los ojos al cielo y dijo que nunca iba a delatar a los suyos. Entonces el jefe, lleno de cólera, dijo a sus soldados: tómenla, es de ustedes. Y la joven padeció violada, víctima de sus verdugos. Al terminar con ella, casi como medio muerta, la arrojaron a una habitación. La joven, que había sido mancillada por la tropa, prefería morirse antes de continuar como iba a continuar después. Y les decía, cito: yo pago el cartucho que gasta usted en matarme, decía a sus verdugos. Pero no, ni al enemigo ni justicia. Después de algunos días, esta jovencita va a morir sin agua y sin comida de inanición. Bien, sigamos. Jóvenes, niños, hombres, mujeres, generaciones enteras de cristeros de católicos van a meterse en esta lucha. Es famoso el caso, bueno, las mujeres también van a agruparse en unas famosas brigadas femeninas llamadas las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Uno dirá, bueno, ¿y cómo los mexicanos conocían a Santa Juana de Arco? Bueno, porque hacía poquito tiempo, canonizada Santa Juana de Arco, la gran heroína francesa, ¿no? Es por eso que las mujeres se van a agrupar en un movimiento secreto, como va a ser este, que son las llamadas bebés o brigadas femeninas. Hacían de nexo entre cristeros bravos y cristeros bravos, muchas veces llevaban en su propio cuerpo, entre sus vestidos y todos, muchísimos cartuchos, kilos y kilos de cartuchos de municiones para poder trasladar de un lugar a otro. Si alguno no conoce el tema de los cristeros, quizás puede servirle la película que se publicó hace algunos años, más casi 10 años, llamado así Cristiada, ¿no? Que es probablemente uno de los primeros intentos de divulgación masiva de lo que fueron los cristeros. ¿Por qué digo uno de los primeros intentos? Porque, como sabrán enseguida, el tema de la cristiada fue bastante silenciado durante décadas en México y también en el extranjero. Bien, Brigada Femenina de Santa Juana de Arco llegaron a ser 25.000 las mujeres que, por cierto, se juramentaban, hacían un juramento, un voto de mantener todo en secreto. No le pueden contar ni a su marido, ni a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a sus padres. Mantenían un juramento secreto. Y al punto tal que se va a conocer recién la existencia de las mujeres cristeras recién después de terminada la contrarrevolución. Miren qué hermosísimas imágenes de femeninas mujeres, ya que hablan ahora de movimiento feminista. Bueno, esta sí que era feminista, hasta con fusil y todo tenían. Así que imagínense. Bien, las brigadas femeninas Santa Juana de Arco. Bueno, acá tenemos algunas misas clandestinas, también imágenes que yo quise traer para que vieran un poco la cantidad y el tipo de gente, ¿no? Desde todo tipo de personas, había desde clases altas, clases bajas, ¿no? Bueno, obispos, dije que eran pocos. Uno de estos es el llamado el Atanasio, el Atanasio de México, el arzobispo de Guadalajara, el gran Francisco Orozco y Jiménez, ¿no? Fue de los pocos que va a estar junto con el pueblo fiel, clandestino, con el pueblo. Aquí tenemos a Anacleto y el obispo de Guadalajara. Bien, continuamos un poco más con algunas imágenes. Los estandartes, ¿no? De este pueblo popular, de este ejército popular y católico. Viva Cristo Rey es la famosa frase que gritaban antes de morir. Por eso que se los comenzó a apodar los Cristos Reyes primero, y después los Cristos Reyes, cristeros, ¿no? Entonces le quedó el nombre, incluso dado por los mismos enemigos, por el ejército federal, a los propios cristeros, ¿no? Decía que hay un montón de mártires para narrar. Yo no quiero entrar mucho en detalle para que no sea muy largo y para después dar un poco más de lugar a preguntas. Pero nombro algunos nada más. Eh, Dos sencillos trabajadores. Anselmo Padilla, obrero, había sido detenido por violar a Cristo Rey. Repito, ninguno de estos está todavía ni siquiera beatificado, ¿no? Hay muchísimos cristeros, uno se va a México todavía hoy y encuentra en muchas iglesias placas, ¿no? de cristeros muertos, asesinados, martirizados, pero que no han sido todavía beatificados.
Anselmo Padilla, obrero, había sido detenido por vivar Cristo Rey. Los malditos le habían cortado la comisura de los labios para que dejara de gritar. Y él, con voz todavía desfalleciente, continuaba gritando, ¡Viva Cristo Rey! No sabían cómo callarlo, hasta que se les ocurrió desollarle la planta de los pies, como hicieron con San José Sánchez del Río, también el santito mártir mexicano. Y lo hicieron caminar sobre brasas ardientes. Con una voz casi como venida del cielo y inspirado, Anselmo Padilla dijo, cito, para que vean que cuando se sufre por Cristo ni el fuego quema, voy a apagar este fuego con mi sangre. Y en efecto su sangre victoriosa fue apagando paso tras paso los carbones encendidos al momento en que se transformaba todo como en semilla de nuevos cristianos. Ustedes saben que es famosa la frase de Tertuliano, que dice que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. De hecho el epicentro de la cristiada, que va a darse en el estado de Jalisco, puntualmente decimos en la ciudad de Guadalajara, donde estaba este obispo que recién dijimos, va a tener muchísimos mártires. Y al día de hoy es el lugar del mundo que tiene el seminario con mayor cantidad de vocaciones. Hasta hace unos años tenía una cosa increíble, alrededor de 800 seminaristas el seminario de Guadalajara. Y dice, wow, dice, sí, hoy no sé cómo estará, pero lo cierto es que eso hubo un tiempo en que fue así. Otro mártir, Florentino Álvarez, un humilde zapatero, muerto análogamente a Anselmo Padilla por vivar a Cristo Rey, o sea, era un delito. Lo interesante de la muerte de este Florentino Álvarez, este zapatero, es que cuando lo matan, su esposa manda una esquela, una estampita, ¿no? Para invitar al velatorio y el entierro de su marido. Y la esquela decía así, miren, escuchen, vivo Cristo Rey. El señor Florentino Álvarez, originario de León, Guanajuato, murió confesando a Jesucristo a la edad de 37 años, el día 10 de agosto de 1927. Su madre, esposa, parientes y amigos, con inmenso regocijo, lo participan a usted para que pida por el triunfo de la religión en México, poniendo por valioso intercesor el alma de Florentino. Fin de la cita. Es decir, no solamente había mártires, había conciencia de que eran mártires. Se sabía que habían muerto por la religión. 3 años van a pasar de este levantamiento cristero y 3 años muy, pero muy duros. No solo sin culto, sino a su vez en medio de una guerra, que era una guerra de guerrillas, donde el gobierno llevaba, parecía, todas las de ganar. Sin embargo, poco a poco los cristeros habían tomado fuerzas, habían tomado práctica, algunos militares se pasaban al bando de ellos, algunos que eran retirados, pero finalmente fueron pagos, comenzaron a comandar las tropas cristeras, el famoso caso del general Gorostieta, un hombre que se indigna porque en un momento va a buscar a un sacerdote para poder asistir espiritualmente a una de sus hijas mujeres, y se encuentra que en el lugar donde tenía que estar el sacerdote había prostitutas. Y dijo, ¿cómo puede ser si yo en vez de encontrar un sacerdote encuentro una prostituta? Entonces no puede ser. Lo van a terminar de contratar para que él dirija las tropas cristeras y bueno, a partir de ahí va a dar un vuelco y va a usar una estrategia y una táctica distinta y poco a poco los cristeros van a comenzar a ganar terreno. Tanto era así que, bueno, parecía estar ganando ya más bien la guerra los cristeros que los soldados federales, el ejército de Plutarco Elías Calles. Entonces el gobierno, sumado a que una guerra tan pero tan larga le hacía mucho mal al país, sumado a que estaban perdiendo territorio, sumado a que, por ejemplo, el estado de Jalisco ya tenía un gobernador propio cristero, o sea, paralelo al gobernador digamos, del ejército o del gobierno oficial, y a su vez sumado a que Estados Unidos comenzaba a presionar para que la guerra cristera, que parecía que iba a durar 3 meses porque pensaban que iban a destruir en 2 patadas a los cristeros, ya estaba durando 3 años, van a buscar que se hagan unos arreglos entre los cristeros y el gobierno federal. Obviamente los católicos no querían ningún arreglo, porque sabían que venían ganando la guerra y en segundo lugar sabían que esos arreglos después no se iban a respetar. A todo esto la banca judía, JP Morgan, por medio de uno de sus socios, un tal Dwight Morrow, embajador en aquel momento en México, va a comenzar a actuar para llegar a este arreglo entre ambos bandos, entre la iglesia y el Estado.
Por su parte, gran parte de la jerarquía eclesiástica, que se encontraba exiliada en Roma o, como dijimos, en Estados Unidos, también pensaba que si se seguía mucho más tiempo con esta guerra y con la suspensión del culto, iba a poder como terminarse por olvidar a Dios y a los sacramentos después de tanto tiempo. Bien, lo cierto es que se van a comenzar los arreglos, entre comillas, y arreglos se pueden llamar, ¿no? Acá están algunas generaciones de cristeros, desde los más niñitos hasta los más grandes, ¿no? El famoso martirio del padre Francisco Vera, un santo sacerdote que estaba por comenzar la Santa Misa, con los ornamentos, así como lo ven. O sea, estas fotos bestiales que nosotros vemos son fotos que muchas veces las sacaba el mismo gobierno, pensando que si publicaba estas fotos en los diarios y todo, iban a hacer que el pueblo mexicano como se achicara, digamos, se acobardara. Y todo lo contrario, o sea, comenzaba justamente a envalentonarse. El padre Francisco Vera, como antiguamente se decía en la misa, ¿no? De las primeras oraciones, introibo ad altare Dei, subiré al altar del Señor, ¿no? Bueno, así subió justamente al altar del cielo, ¿no? Por medio del martirio lo mataron con sus propios ornamentos. Bueno, algunas fotos tremendas, las cabezas de cristeros, muchos colgados, muchos ahorcados, famoso frente a una estación de tren en Jalisco, varios sacerdotes y cristeros, porque hay muchísimos religiosos, sacerdotes, laicos, martirizados. Se los colgaban los postes para que cuando uno pasase con el tren pudiese ver y tuviese miedo. Entonces, bueno, uno supuestamente se iba a retirar de la guerra. Todo lo contrario, el pueblo mexicano se mantuvo en sus 13, ¿no? Defendiendo su fe. Bueno, tengo que continuar, acá no me puedo detener. Este es el famoso padre Pro, Miguel Beato Pro, Beato, Miguel Agustín Pro, sacerdote jesuita, que se disfrazaba de todo un poco, ¿no? Para poder asistir a los laicos, ¿no? Desde obrero hasta un dandy, hasta un payaso, lo que fuera, ¿no? Es famoso el martirio del padre Pro porque, bueno, ahora hay una película dando vuelta también, y a su vez mostraron como una especie de secuencia fotográfica, casi como si fuera en cine. El mismo gobierno mostró cómo fue el martirio del padre Pro, una cosa brutal, bestial. Como siempre, él pidió el momento de ser fusilado, decir las últimas palabras, preparen, apunten, y él dijo, bueno, vive Cristo Rey, y entonces ahí dispararon, ¿no? Y el remate. Bien, también Luis Segura Vilchis, que va a ser martirizado, junto con su hermano el padre Pro. Bien, bueno, Beato, ahora ya es santo, San José Sánchez del Río. Bueno, algunas fotos más, el general Gorostieta. Este es el que va a cambiar por completo la dirección de la guerra cristera a favor de los cristeros, ¿no? Va a ser asesinado también. Bueno, y acá llegamos entonces a la parte de los arreglos final. Cuando se quisieron hacer los arreglos, se decía que Roma quería arreglar a toda costa, a sabiendas de que el gobierno nunca iba a cumplir con su palabra. Era como meter la cabeza en la boca de un león hambriento. Y entre las voces más esclarecidas, que fue justamente el general Gorostieta, el comandante en jefe de las fuerzas cristeras, va a él a decirles, a escribirles a los obispos que por favor no hicieran los arreglos, porque ni iban a ser cumplidos, ni a su vez después eran consecuentes con el fin que era tener la libertad de la iglesia en México. Se hablaba de la libertad religiosa, que como ustedes saben, la libertad religiosa no es que cada uno crea lo que quiera, digamos, ¿no? O sea, la libertad religiosa es para la iglesia. Después se toleran los cultos falsos, se toleran las religiones falsas, pero siempre se ha entendido por libertad religiosa en la iglesia la libertad de la iglesia católica para ejercer públicamente su culto, ¿no? Bien, así decía el general Gorostieta cuando los obispos querían, entre comillas, llegar a un arreglo, ¿no? Le cito: no son en verdad los obispos los que pueden con justicia ostentar una representación. Si ellos hubiesen vivido entre los fieles, si hubieran sentido en unión de sus compatriotas la constante amenaza de su muerte por solo confesar su fe, si hubieran corrido como buenos pastores la suerte de sus ovejas, pero no fue así. El poder del tirano hubiera caído hecho añicos si los obispos hubieran estado de acuerdo para declarar que la defensa es lícita y en su caso obligatoria, porque algunos habían sido medio dubitativos y habían incluso hasta como condenado a si algún católico se levantaba en armas. Sigue diciendo, pero
Que los señores obispos tengan paciencia, que no se desesperen, que llegará el día en que podamos con orgullo llamarlos en unión de nuestros sacerdotes, a que vengan otra vez entre nosotros a desarrollar su sagrada misión. Entonces sí, en un país de libres, pues todo un ejército de muertos nos mandan obrar así. Pero los arreglos se hicieron, y lo que va a ser un modus vivendi, un modo de vivir, se va a convertir en una especie de modus moriendi, un modo de morir. Los cristeros, presionados en sus conciencias, ¿no?, por el pedido de sus obispos, entregaron las armas y, como ovejas que iban al matadero, se entregaron. Y en vez de perdonárseles las vidas, como se había estipulado, comenzaron poco a poco, uno tras otro, a caer en manos de sus verdugos. Por lo que algunos afirmaron que van a morir más cristeros después de la guerra cristera que durante la guerra cristera. Bueno, estrictamente esto no va a ser así, pero lo que sí sucedió fue que después de los arreglos de los cristeros, van a ir buscando poco a poco durante muchos años a los que habían sido cabecillas del levantamiento cristero para ejecutarlos, para matarlos o para encarcelarlos. Por eso es que quedó esta impresión de que murió más gente después que durante. Se va entonces a cumplir la profecía que el último comandante en jefe de los cristeros va a decir después de la muerte de Gorostieta. Cito: debemos, compañeros, acatar reverentes los decretos ineluctables de la providencia. Cierto que no hemos completado la victoria, pero nos cabe como cristianos una satisfacción íntima mucho más rica para el alma: el cumplimiento del deber y el ofrecer a la Iglesia y a Cristo el más preciado de nuestros holocaustos, el ver rotos ante el mundo nuestros ideales, pero abrigando, sí, vive Dios, la convicción sobrenatural que nuestra fe mantiene y alimenta de que al fin Cristo reinará en México. La Guardia Nacional, se llamaba así el ejército cristero, desaparece no vencida por nuestros enemigos, sino en realidad abandonada por aquellos que debían recibir los primeros el fruto valioso de sus sacrificios y abnegaciones. Y terminaba diciendo: Ave Cristo, los que por ti vamos a la humillación, al destierro, tal vez a una muerte ingloriosa, víctimas de nuestros enemigos, con el más fervoroso de nuestros amores te saludamos y una vez más te aclamamos Rey de nuestra patria. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe, México, agosto de 1929, Dios, patria y libertad, Jesús degollado Guízar, soldado de Cristo Rey. Bien, hoy América contempla como admirada esta misión del pueblo mexicano y también llora con su historia, llora con esta gesta, pero son lágrimas más bien de emoción que se derraman por ver tanto amor a Cristo y por tanto amor a la Iglesia. Este entonces es el episodio, este es el episodio de la famosa Contrarrevolución Cristera que todo católico de bien debería conocer. Hasta acá entonces llegamos, muchas gracias.